¿O están todos con frío? Ninguno habla. Buenas tardes, pues, ¿todo bien? Recording in progress. Bueno, chicos, hoy tenemos que terminar lo que es la parte de memoria. Tenemos que ver la parte de memoria caché, que sería la última parte que nos está faltando. El lunes, entrada-salida, martes, consulta, y miércoles es el parcial. Entonces, ¿cuál es la última parte que nos estaría faltando ver de subsistemas de memoria? Ya vimos toda la parte de lo que es memoria, puntualmente, la parte de discos, memorias internas, las que es la RAM, la ROM, y hoy tenemos que terminar de ver lo que es la memoria caché. Si bien cuando veníamos hablando de toda la parte de memoria, ya fuimos tocando varias veces lo que es la memoria caché, hay una serie de cuestiones que no las vimos todavía. Y con eso van a terminar de entender lo que es el práctico. Básicamente, como habrán visto, tenía abierto el explorador y estaba buscando imágenes de dónde se encuentra ubicada físicamente la caché en la placa madre. En este caso hay dos imágenes, o sea, dos tipos de memoria caché. De este lado tenemos las memorias caché tradicionales o más antiguas, en donde teníamos lo que era el procesador. Fíjense que acá está el procesador, esta es una placa vieja, obviamente, y acá no se llega a leer, pero acá estaba ubicado lo que era el chipcito, muy chiquitito, de la memoria caché. Fíjense que está muy cercano al procesador, por eso el tema de la velocidad también. Al estar cercano era muy rápida, que vendría a ser un diagrama similar a este. Tenemos lo que es el procesador, las memorias caché, y después el resto de las memorias. Después, cuando veamos el final de la presentación del día de hoy, vamos a ver que las memorias caché hoy en día, esta imagencita se corresponde con esta que está acá. Pero hoy en día, las memorias caché, básicamente, ya se encuentran dentro de lo que es el procesador. Ya con todo lo que es las tecnologías, el avance de las distintas tecnologías, ha hecho que las memorias caché no solamente estén de esta forma, es decir, que estén integradas a la que es la placa madre, sino que ya vengan dentro de lo que son los procesadores. Obviamente, este tipo de memoria, al estar en el procesador, son mucho más rápidas que la que se venían haciendo anteriormente. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace la memoria caché? Si recordamos lo que era el ciclo de instrucción para la ejecución de cualquier instrucción dentro de lo que es la CPU, el procesador accede a lo que es la memoria para buscar la instrucción y una o más veces para buscar los distintos operandos e ir almacenando los resultados. El límite del tiempo, o sea, la tasa en el cual se pueden ejecutar las instrucciones se encuentra muy limitado por lo que es el ciclo de la memoria. Para acceder a esto, para aumentar esta velocidad, es que se van teniendo un compromiso entre lo que es la velocidad, el costo y el tamaño. ¿Por qué? Porque los procesadores, solamente los procesadores, han ido incrementando lo que es la velocidad de lectura, escritura y todo, más que lo que es la memoria principal. Es decir, los procesadores son más veloces que las memorias.
se ha ido evolucionando más siempre. ¿Qué tenemos? Si nos ponemos a ver lo que es la historia de los procesadores, ¿quién tiene el micrófono abierto? Vamos a ver, si nos ponemos a analizar lo que es la evolución de los procesadores, fíjense que partimos de los x86, pasamos a los que son los Intel, Intel 1, o sea, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, todos esos eran monos procesadores, solamente tenían un solo procesador, la memoria caché y la memoria RAM. Después de eso empezamos con los que son los dual core, core 2 duo, y así hemos evolucionado hasta llegar a hoy en día a lo que son los core i5, i9, creo que ya estamos en el i12, y los procesadores van aumentando la velocidad, pero las memorias no mantienen este mismo ritmo. Si bien estamos hablando de memorias de 8 a 16 GB hoy en día, la memoria caché seguía manteniéndose básicamente inalterable. Entonces, se busca un compromiso entre la velocidad, el costo y el tamaño. Lo ideal sería que la memoria principal se construya con del mismo modo, con la misma tecnología con la que se construyen los registros internos. Si ustedes se acuerdan de la jerarquía de memorias, los registros están en la punta de la pirámide porque son los más veloces, pero son los que menos capacidades tienen. Si se construyera con esta misma tecnología, tendríamos los ciclos de memoria algunos tiempos comparables con los que es el ciclo del procesador, es decir, no tendríamos un cuello de botella. Pero llegar a esto es muy caro. Entonces, la solución que siempre se encuentra es darle más prioridad a lo que es la memoria caché, es decir, tratar de igualar la velocidad del procesador junto con la memoria caché para que no se genere cuellos de botella. Ya sabemos que la memoria caché contiene una copia de lo que es la memoria principal para que el procesador no tenga que ir a buscar todo el tiempo a la memoria principal la información que necesita para ejecutar los distintos ciclos. Entonces, si la información que el procesador necesita no se encuentra en el caché, entonces lo que va a tener que hacer es ir a leer el bloque de la memoria principal, traer esa información a la caché, para luego pasar la palabra o la información que está necesitando del caché al procesador. Es decir, si la información no se encuentra en la memoria caché, primero se vaya a leer el bloque completo de la memoria, se va a traer ese bloque a la caché y se va a leer solamente lo que se necesita. Ese es un tiempo ocioso que tenemos. Básicamente, cuando leemos el bloque de datos en el caché para buscar una referencia a la memoria, muchas referencias futuras ya se van a encontrar, es decir, muchas referencias cercanas a lo que nosotros acabamos de leer, se van a encontrar dentro de lo que es el bloque que queremos. Este era el diseño simple, el diseño clásico de cómo se encontraba el diseño de la memoria. Teníamos lo que era el procesador, intermediario entre lo que es el procesador y la memoria principal teníamos la caché, en donde los buses, o sea, la transferencia de palabra entre la CPU y la caché era muy rápida, pero la transferencia de los bloques entre la memoria principal y la caché eran muy lentos. Entonces, si la información se encontraba en la memoria caché, todo fluye más rápido y no es necesario, no tenemos un retardo. En cambio, si la información no estaba dentro de lo que es la caché, ir a buscar en la memoria y traer todos los bloques completos genera un retraso y hace que se pierda la performance. Hoy en día,
y esto es lo que les decía, hoy en día hay una nueva evolución y tenemos no solamente la caché propiamente dicha, sino tenemos la caché dividida en 3 niveles. Es decir, estos 3, caché L1, L2 y L3, los 3 vienen a sustituir la memoria caché tradicional. ¿Qué es lo que se busca? Que toda la información, fíjense que van aumentando de tamaño, lo que se busca es que toda la información se encuentre en la memoria de nivel 1, que es la más cercana a la CPU, que es la más rápida que hay. Y en caso que se tenga que ir a buscar los bloques de memoria, que no genere tanto retardo cada vez que tengamos que buscarla. Igual esto lo vamos al final. Ese es como el punto 4 que era el T1 y T2, ¿verdad? Que todo tendría que estar en el 1 primero para que sea más rápido. Algo parecido. Sí. Acá tenemos lo que es un diseño, una estructura de la memoria. Esta que tenemos acá, acuérdense bien esta estructura es nuestra memoria principal, en donde tenemos las direcciones de memoria que van de 0 a n. Y dentro de ellos tenemos lo que es las palabras, el largo de palabras. Entonces, nuestra memoria principal tiene un tamaño de 0 a n, y como podrán ver, se distingue bien que esta memoria principal está dividida, se la va dividiendo para que sea una forma de acceder más rápida, se la va dividiendo en bloques. ¿Vieron cuando siempre le decimos, se va a la memoria principal y se trae el bloque completo? Lo que se trae es esto. Se trae un bloque o una parte predeterminada de la memoria principal. Estos bloques son los que se determinan como K, es decir, todos los bloques vamos a tener K bloques de palabra. Dentro de lo que esta es la memoria principal. Dentro de lo que son la memoria caché, lo que tenemos es líneas. Es decir, esta memoria caché, fíjense que visualmente ya se nota que es mucho más chica que la memoria principal. La memoria caché está dividida en líneas. Cada una de estas es una línea en particular de la caché. Y la memoria caché tiene tantas líneas hasta C, hasta se determina como C menos 1, es decir, tiene de 0 a C menos 1. La memoria tiene de 0 a 2 elevado a la n menos 1. Y yo no soy policía, que tengo una responsabilidad y un rol dentro de las... Entonces, observando esta estructura, esta que está acá, se puede determinar que la memoria principal consta de 2 elevado a la n palabras direccionables, es decir, cada una de estas son direcciones de memoria de una palabra que va a contener ya sea datos o instrucciones. Eso es independiente. Es decir, una palabra direccionable y cada una de estas palabras va a tener una única dirección. ¿Hasta ahí estamos? Lo que vamos a hacer es mapear, vamos a ver cómo consideramos estas palabras de la memoria principal, cómo lo vamos a mapear. Lo que se hace es, se le va a considerar a la memoria principal. Tengo un problema. Chicos, no activen sus micrófonos si no van a hablar, porque como que se interrumpen. Lo que se hace es, se considera, es decir, si quieren hacer algunas consultas, no hay ningún inconveniente en que vayan activando sus micrófonos y hagan la consulta.
pero no la dejen activo. Para mapear, es decir, para sacar el mapa completo de la memoria, lo que se hace es, como le dije, dividirlo en bloques. Se lo va dividiendo en bloques, donde ese bloque está conformado por una X cantidad de palabras. En este caso se denomina K. Es decir, pero son X cantidad de palabras cada uno. Entonces se puede determinar que la memoria, que M es igual a 2 a la N palabras sobre K bloques. Esta es la forma de representar el tamaño total de lo que es la memoria. Tenemos 2 a la N direcciones de palabra por K bloques. Profe, pregunto para sacarme la duda. El 2 elevado a la n, el 2, perdón, es por binario, ¿no? ¿Sí? Por la parte binaria. Porque acuérdate que todo es en base 2. Pero es por eso nomás. La memoria puede ser de 16, 32, 8. O sea, por más que sea 8 gigas, sigue siendo base 2. Porque la base principal es el byte. Solamente es eso. Profesora, ¿Estamos? ¿el dividido o por K? Sobre K es una expresión. O sea, yo tengo 2 elevado a la n direcciones divididas en X bloques o K bloques, como vos lo quieras ver. Es O dividido. sea, sí sería una multiplicación. División. Este símbolo que está acá me está diciendo que es 2 elevado a la n. Ah, entonces son Sobre K e- X cantidad de... El 2 elevado a la n es te dan esto. un número y después eso se reparte en K. Exacto. Exacto, por eso les muestro este. El 2 elevado es esto que está acá. 2 elevado a la n. En este caso está 2 elevado a la n menos 1 por el 0. Claro, yo pensaba Pero que era 2 elevado a la n que, y que eso te decía un número y te decía, esa cantidad son las que se reparten en K, no que no. el total de n se reparte en K. El, el total de n, el total de las de las direcciones de memoria, el total de estas filas, se divide en K bloques. ¿Se entiende? Es un dividido. 2 elevado a la n direcciones, la cantidad de direcciones que yo tenga en la memoria principal. Acuérdense que tenemos direcciones, dentro de esas direcciones tenemos la palabra, se divide en X bloques. Es decir, como que vamos a suponer, del 0 al 10 es el bloque 1, del 11 al 20 es el bloque 2, del 21 al 30 es el bloque 3. Así, K bloques, o sea, la cantidad que sea necesaria para mapear toda la memoria principal. Eso es solamente para la memoria principal. Y esos, cuando yo les digo se transfiere el bloque completo, me refiero a eso, que se pasa de la memoria principal, se pasa los K bloques completos, o sea, todas las palabras que se encuentran dentro de ese bloque. Hasta ahí estamos. La caché, a diferencia de lo que es la memoria principal, va a ser líneas. La memoria caché tiene líneas. Y entiéndalo de esa forma, son líneas que tiene la memoria caché para recibir a la memoria principal. Entonces, la caché consiste en C o en I cantidades de línea, porque va a estar determinado por lo que es el diseño de la memoria caché, fue el que lo determina, donde cada una de estas líneas tiene X palabras cada una. Es decir, en cada una de estas líneas que están acá,
en cada una se almacena un bloque completo acá. ¿Se entiende? Vieron que la memoria principal se guarda una palabra por línea, por dirección. En lo que es la memoria caché, estos bloques completos, el bloque 1 se guarda, tiene su correspondencia con la línea 1 del caché. Es decir, la caché de alguna forma tiene que hacer que acá adentro le entre la mayor cantidad de información de la memoria principal. Entonces lo que hace es un mapeo, es un tipo de, ahora vamos a ver cuáles son, y lo que carga son los bloques completos. Entonces, la caché consiste en C líneas de K palabras cada uno, siendo C menor o igual que M. Entonces, se transfiere el bloque de memoria a las líneas de la caché. Obviamente, al ser la memoria principal más grande, hay más bloques que líneas. Donde en las líneas de la caché, una única línea no puede estar dedicada solamente a un bloque en particular, sino tiene que guardar cada cantidad de bloques. Lo que generalmente se hace es usar una etiqueta o un tag para identificar cada bloque en particular. El cómo se define el tag es una cuestión de diseño, de definición de lo que es el diseño de los que hacen las memorias caché. Generalmente pueden ser los bits de mayor orden de la dirección y se va a referir a todas las direcciones que empiecen con este mismo orden. Ahí tenemos lo que es una operación de lectura clásica de leer la información y preguntar si la información se encuentra dentro de lo que es la memoria caché. Si se encuentra dentro de lo que es la memoria caché, se la presenta a la CPU y continúa su ejecución. Y si no, lo que se hace es buscar a la memoria principal y traer el bloque de la memoria. Se carga el bloque de la memoria en la caché para que pueda ser ejecutado. Fíjense que ahí está la explicación de qué es lo que pasa. Le dice que el procesador genera la dirección RA de la palabra que va a leer y se fija si está en la caché y si no, se la va trayendo. Esta es una organización típica dentro de lo que es la organización típica del caché. Fíjense que en todos los dibujos que estamos viendo, en todos los diagramas que estamos viendo, siempre está el procesador, la caché, donde tenemos el tema de las direcciones, los datos y las líneas de control. Y estas se conectan a los que son los sistemas de buffer. Cuando tenemos el acierto o cuando tenemos el hit, los buffers de los datos y de las direcciones se inhabilitan, es decir, si la información se encuentra dentro de lo que hay el caché, si tenemos una ganancia, estos dos se inhabilitan y no es necesario conectarse con el sistema de buses para traer la información. Solamente la comunicación va a tener lugar entre lo que es el procesador y la caché. No vamos a generar ningún tipo de tráfico en el bus. Ahora, si lo que tengo es un fallo o un miss, los dos buffers se tienen que habilitar. En este caso sí, nos tenemos que conectar con el sistema de buses. Y esta dirección se va a cargar en el bus y el dato va a ser llevado al sistema. Lo que se va a hacer es llevar tanto
el dato que se fue a buscar se va a llevar tanto a la caché como al procesador, es decir, se va a conectar con el bus, se va a ir a la memoria a traer la información, cuando vuelva va a dejar tanta la información tanto en el caché como en el procesador. Quiere decir que la información está duplicada, por decirlo de una forma. ¿Hasta ahí entendieron todo el tema de las líneas? Sí. Las líneas y los bloques. ¿Vieron que hay un ejercicio que les decía que tenían C líneas? No me acuerdo qué número, pero había ejercicios. Se refiere a eso, a la cantidad de líneas, al tamaño que tiene la memoria caché para mapear la memoria principal. Eh, Otra cosa, ¿sí? Y si tiene, como dijo ahí, si tiene un fallo que sería una copia, ahí pierde el tiempo No, y... un fallo no es una copia. Un fallo es que no tiene la información en la memoria caché. Ah, O sea, la ganancia es cuando tengo toda la información en la memoria caché. El fallo es cuando no tengo esa información y me tengo que ir a buscar. Cuando y, se va a buscar la información, trae la información de la memoria principal, la copia en la memoria caché y la copia en el procesador. eso era el fallo. Profe, la caché trabaja como una cola, ¿no? ¿Cómo que como una cola? ¿A qué te referís con eso? O sea, el primero en entrar es el último, o sea, No, ¿no? ¿Cómo no. funciona? ¿Con qué sistema funciona? Ahí ya vamos a ver cómo funciona. Ah, ok, perdón. Tenemos dentro de lo que es los elementos del diseño, está el cómo se busca la información, es decir, el cómo se mapea esa información, el cómo se borra la información y el cómo se escribe la dirección. O sea, cómo se escriben todos los datos. Hay, básicamente, para responder tu pregunta, hay dos formas de escribir. O se escribe en forma directa, ¿a eso te estás refiriendo? Sí, sí, o sea, a mi pregunta iba a qué pasa si la memoria, o sea, si trae un dato de la memoria principal y la caché está llena, También ¿qué pasa? tenemos ¿Qué que pasa limpiar con primero. eso? Por eso es lo que vamos a ver acá, en este puntito que está acá, donde está el Ok, algoritmo de reemplazo, lo vamos a ver ajá, ahí. Y ok. después de algoritmo de reemplazo, lo que continúa para responder tu pregunta es la política de la escritura. ¿A eso te referís? Sí, sí, profe, gracias. Sí, dale. O sea, todos son políticas o elementos que se tienen en cuenta cuando se diseña la memoria caché. Esto es lo que yo le decía el otro día. Estos son diseños de los que crean las computadoras, de los que hacen las placas madres. Lo que es el ordenador, o sea, lo que somos los programadores o los informáticos o cualquier persona, no modifica este diseño. Es decir, no es que el programador va a decidir cuál va a ser el algoritmo de reemplazo que mejor funciona, no. Eso ya viene ya preestablecido de fábrica. Entonces, los elementos que se tienen en cuenta cuando se diseña en la memoria caché es cuáles son las direcciones, el tamaño, la longitud que va a tener, cómo se va a mapear la dirección. Vieron que yo dije que se trae el bloque completo a las líneas. Bueno, cómo se trae esa dirección, cómo se borra la información, cómo se escribe, cuál es el tamaño de las líneas y los distintos niveles de memoria caché. Básicamente eso es todo lo que nos estaría faltando ver. Ahí le está dando cómo es, cuáles son las pautas de diseño, cuáles son los que vamos a ver. Me guardan un segundito. Entonces, direcciones del caché. Direcciones de caché hay dos,
vamos a ver lo que es una caché lógica, la memoria, una dirección de caché lógica, o una caché física. Básicamente, dentro de lo que es la memoria caché, también tenemos lo que se llama una memoria virtual. Los campos de las direcciones de las instrucciones van a contener direcciones virtuales, lo que son las instrucciones de la máquina. Las instrucciones de bajo nivel contienen todas direcciones virtuales. Para lo que es la lectura y la escritura de la memoria principal, existe un administrador, es decir, existe un hardware que está dedicado exclusivamente a administrar esto. Administra lo que es las memorias. Generalmente se llama como administrador de memoria, hardware de administración de memoria o MMU. Unidad administración de la memoria. Básicamente lo que hace es traducir cada una de las direcciones virtuales en una dirección física en la memoria principal. Entonces, una caché lógica también es conocida como memoria virtual, almacena datos mediante direcciones virtuales. En este caso, el procesador va a acceder directamente a la caché sin pasar por lo que es el administrador, por el MMU. No va a ir, este administrador no va a determinar cuáles son las correspondencias de las memorias, sino que el procesador va a acceder directamente a la memoria caché y va a obtener la dirección que necesita. Una caché física, que es la que se encuentra dentro de lo que es el procesador, que son los chipsitos que podemos llegar a ver, almacena datos utilizando direcciones físicas realmente de la memoria principal. Básicamente, ¿cuál es la ventaja? La velocidad de acceso. Es más rápido acceder a la memoria virtual que a la dirección, física, porque el caché tiene que responder primero al MMU cuando estamos hablando del chip físico. Sí o sí tiene que responder primero frente al administrador, que es el que les traduce las direcciones de las microinstrucciones de nivel máquina. ¿Cuál es la desventaja? Que las direcciones virtuales, para lo que son las direcciones virtuales, la memoria proporciona a cada aplicación el mismo espacio de dirección. Es decir, no es que van a tener un espacio reservado cada una de las aplicaciones. No, todas van a estar en la misma. Quiere decir que si una aplicación ve una memoria virtual que empieza en 0, esta misma dirección que empieza en 0 va a estar dedicada a 2 aplicaciones o 3, por ejemplo. Y a su vez, esas pueden estar haciendo referencia a direcciones físicas diferentes. Para evitar el inconveniente, para evitar que se confundan cuáles son las direcciones que va a utilizar cada aplicación, la memoria caché se tiene que vaciar cada vez que cambia el contexto. Es decir, no es que la memoria caché va a almacenar todo el tiempo toda la información que nosotros vamos ejecutando en nuestra computadora. Básicamente, cada cierto tiempo se vacía y se da lugar a nueva información para que no se vayan confundiendo las direcciones de las distintas aplicaciones. Es esto, es decir, que se vacíe o agregar bits adicionales para identificar el espacio y las direcciones virtuales de esta dirección. Profe, cuando dice Sí, que cambia de contexto, ¿a qué se refiere? dejé de jugar, no sé qué juegos juegan ustedes hoy en día. Decime un juego o FIFA. un... ¿Eh? FIFA. 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 Bueno, mientras vos estás jugando FIFA,
Para que tu computadora responda más rápidamente, tu memoria principal mandó la información a la memoria caché. Y la memoria caché tiene todo, solamente información sobre tu juego, solamente sobre FIFA. Cuando vos dejás de jugar FIFA y vas a sentarte a estudiar arquitectura de computadora y vas a abrir el Office porque vas a bajar las filminas, automáticamente toda la memoria caché borró toda la información que tenía de FIFA y cargó toda la información necesaria para direccionar las instrucciones de Office. ¿Me entendés? Sí, o sea, pero la de caché, o sea, como es algo inteligente, detecta qué es, o sea, si es un juego, por decirlo así, o detecta si es Word, Excel y todo eso, y Desde estas mantiene la instrucciones información de cada distintas, uno. va a mantener un cierto tiempo la información, es decir, vos vas a poder mantener FIFA abierto y a la vez abrir el Office y que ambos estén en la memoria caché, sí, vas a poder hacer eso. Pero, es decir, la memoria es inteligente y va a detectar, ya la vamos a ver más adelante, va a detectar que vos seguís utilizando la FIFA, es decir, que vos seguís necesitando las instrucciones de esa aplicación. Cuando vos dejes de usar el FIFA, la memoria va a detectar que vos no estás referenciando tan de seguido las instrucciones de FIFA. Va a detectar, por ejemplo, es un tipo de diseño que vos ya no lo estás referenciando. Entonces eso se va a eliminar para dar lugar a las nuevas aplicaciones. Va a detectar que vos estás usando más el Office y va a guardar más el Office que el FIFA. Y eventualmente se va a ir reemplazando. Bien, y en el caso de que nosotros tengamos, por decirlo así, el Word abierto, yo cierro el Word y no utilizo la computadora en, qué sé yo, media hora. La caché sigue cargada con los datos del Word hasta que entre, se haga otra acción en sentido de abrir, qué sé yo, Chrome o Opera GX, y ¿Sí? ahí se descarga recién se hace la limpieza en el caché y ahí se entra la nueva información al caché. Si vos no estás O, haciendo nada en la computadora, queda ociosa. La computadora no hace absolutamente nada, queda en el mismo estado que vos le dejaste. o sea que el caché no se descarga al menos que haya alguna interacción que habilite a que se Exacto. limpie la caché. Sí, no hay, no hay necesidad de borrar la caché si vos no necesitas abrir otra cosa. Va a detectar que vos abriste algo y va a detectar, fíjate que cuando abrís algo nuevo es lento. Cuando abriste por primera vez el Chrome, por ejemplo, es lento, ¿no es cierto? Entre que, primero que nada, si vos dejaste la máquina en desuso y no la usaste media hora, entra en estado de letargo, o sea, se duerme, en estado de reposo. En ese caso, lo primero que va a hacer tu procesador es ver los medios necesarios para reactivar todo nuevamente. Ese es el primer paso que va a hacer. Por eso es que cuando vos moves el mouse y se te activa tu pantalla, tarda unos segundos en activarse todo de vuelta. En ese momento la caché tiene guardada la información de lo último que usaste. Gracias. ¿Ya estamos? Ahí está. Fíjense que ahí tenemos lo que es el procesador, Profe, ah, disculpe. ¿sí? ¿Se me escucha, profe? ¿Sí? Ok. Profe, una pregunta. Nosotros como desarrolladores, no, más allá que si tenga un uso práctico o no, ¿será que se puede, por ejemplo, estar constantemente, por ejemplo, tener un bucle de fondo que lo que haga es forzar a la computadora a que nuestro programa no se borre de caché? No, Por ejemplo, si no hay forma. vos no influís en el caché. Vos Profe, no, y, o sea, al menos que la O sea, aplicación esté en segundo plano. ¿cómo? Si tenemos la aplicación que está habilitado tipo segundo plano, aunque nosotros cerremos la aplicación, puede quedar en segundo plano y ahí no se elimina de la caché.
Se va a eliminar si van a hacer referencia a eso, se va a ir eliminando todos los bloques, menos el que hace referencia a activar ese segundo plano. Ah, o sea, aunque ¿Existen esté en segundo programas plano, para Vos no podés- forzar? ¿Cómo? ¿Existen programas para forzar el borrado de caché en las computadoras? Si existe en un programa para borrar, Sí, existe, digo. bueno, debe ser, pero no. Los programadores no influyen dentro de lo que es el funcionamiento de la memoria caché. Ni memoria caché, ni el procesador, ni memoria principal. Eso ya viene Eh, predeterminado de fábrica. sí, igual la pregunta venía desde un punto de vista de no de interactuar directamente con el hardware sería, sino como que forzar o sea, como de manera bruta que no se borre la caché de nuestro programa constantemente teniéndolo de fondo haciendo algo con memoria. ¿Y cuál sería el objetivo de eso? No, o sea, es una pregunta de curiosidad nomás si se puede hacer eso o si la arquitectura automáticamente detecta que es en vano Lo que va a la... hacer, lo que va a hacer es mantener la información de un programa que esté continuamente en ejecución, sí, Mm. pero no sé si te va a mantener, o sea, no te sabría decir cuál sería la lógica de la programación para decir a ese programa que te fuerce a mantener la información del FIFA en memoria profe, caché. profe, entonces Dale, muchas gracias. las aplicaciones en segundo plano, lo que haría la caché es eliminar lo máximo posible sin cerrar la aplicación, o sea que vos No, apretes la no siempre. aplicación de nuevo y se abre, digamos, se abra más rápido, pero utilizando el menor espacio posible en la caché. Sí, sí. Siempre va a dar prioridad a lo que esté en primer plano, siempre va a dar prioridad a lo que vos estés ejecutando. Pregunto porque ahí en Chrome se puede hacer que esté en segundo plano. Vos cerrás la pestaña de Chrome y vos en la pantalla, en el escritorio, no tenés abierto el Chrome, pero está en segundo plano. Y vos ¿Sí? podés utilizar otras cosas, entrar a un juego, entrar a Word y todo eso. Y después ¿Sí? apretás en Chrome y se abre directamente. Porque vos nunca cerraste el programa. Ese es otro tema, esa es otra cosa. Vos lo tenés en procesador, vos estás ejecutando el programa. Vos nunca lo cerraste. Acordate que la computadora Ah, vos tenés varios procesadores en la computadora. No se confundan con ejecutar un programa con las instrucciones que se necesitan adentro para ejecutar ese programa. Cuando hablamos de instrucciones es lectura, escritura, carga, suma, mover, arriba, abajo. No es Chrome Office, ¿entendés? Yo cuando le hago los ejemplos para que ustedes se den una idea más o menos de cómo queda, pero internamente son instrucciones las que se están manejando. Es decir, hay una instrucción que dice que ejecutes el Office. O sea, hay instrucciones, hay microprogramas adentro que lo que hacen es que ejecutes el Office y que dice que tenés abierto el Chrome. Las computadoras de antes eran monoaplicaciones que solamente se podían usar una aplicación a la vez. Hoy en día tenemos, o sea, podemos tener muchas cosas abiertas a la vez e ir trabajando en todas esas, sí. Y la memoria caché va a tener el mínimo de información de todos esos para que se pueda ejecutar lo más rápidamente posible, sí. Pero la memoria caché contiene direcciones de instrucciones de la memoria principal. No se confundan, chicos. O sea, no es, no es que la memoria caché dice, voy a ejecutar el Office. Estoy ejecutando el Office. No. La memoria caché lo que dice es, estoy ejecutando un programa que lee, escribe, que lee. ¿Por qué por lee? En este momento yo lo tengo abierto solamente al Office. Cuando yo le escribo algo en el Office, estoy dando una orden de una instrucción de que escriba la información en algún lugar de la memoria. Pero se escribe. A ver, son instrucciones lo que nosotros estamos trabajando en arquitectura.
microinstrucciones. Entonces, la instrucción para que tu Chrome se ejecute más rápida no va a darse el caso porque tu aplicación ya está abierta, tu aplicación ya te trajeron, ya se presentó al procesador, ya lo tiene abierto el procesador, y hasta tanto vos no lo cierres, no pasa nada, lo tenés ahí, lo tenés en stand-by. La instrucción de búsqueda y carga de la dirección que ejecuta el Chrome ya se ejecutó. ¿Se entiende? Es decir, ustedes se imaginan desde el punto de vista de lo que ven en pantalla, pero no es solamente lo que ven en pantalla, hay todo un mundo detrás de microoperaciones que tuvieron que haber dado con el profesor Beglia. Son todas las microoperaciones que se van ejecutando. Y es eso, son todas esas microinstrucciones las que están almacenadas acá. Porque todo lo que es datos, propiamente dicho, están en el disco. Y acá en ningún momento tocamos disco, en ningún momento hablamos de disco acá, o de memoria externa, o de memoria de almacenamiento. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. O sea que la caché contiene la dirección de memoria de donde está digamos, ubicado La el archivo. instrucción, La instrucción por la eso. Sí, instrucción, por eso. La instrucción nomás. Y sí, después, bueno, el procesador se encarga, digamos, después de ejecutar el de, programa nomás. El caché es la de instrucción nomás de iniciar, digamos, la aplicación nomás, por decirlo así. exacto, de iniciar, de leer, de escribir, de mover, de cargar, de borrar, de sumar, todo eso es lo que contiene. Pero, ¿qué hace el procesador con esa instrucción y con ese dato? No sabe la caché. O sea, la caché no sabe que vos ejecutaste el Office, la caché no sabe que vos ejecutaste el FIFA, la caché no sabe qué es lo que vos estás haciendo. La caché sabe que vos trajiste una instrucción que estaba en la memoria FX85. Habrán visto con Walter en los simuladores, en el simulador, que mueven una instrucción, que mueven una memoria, ¿no es cierto? En la parte de codificación assembler, ¿lo vieron o no? Sí, profe. Sí, Bueno, ¿ustedes movían el Office o ustedes movían una instrucción? Instrucción. opciones. Exacto. Entonces, lo que está en la memoria principal son las instrucciones, son direcciones de memoria de una instrucción. Las aplicaciones hacen uso de esas instrucciones, sí. Las aplicaciones necesitan esas instrucciones en la memoria caché, sí, pero de eso se encarga el procesador. Acá en este diseño o en cualquiera de los diseños, en ningún momento tocamos disco, en ningún momento tocamos donde está guardada, almacenada la información propiamente dicho. Nosotros tenemos nuestra memoria principal que lo que hace es guardar direcciones de una palabra. Vamos de vuelta al principio. Son direcciones que guarda una palabra, solamente una palabra acá. Esa palabra es lo que se acuerdan, lo que eran las direcciones directas, direcciones asociativas, direcciones multiplexadas, que lo que hacían es, se tiene la dirección 3, y en la dirección 3 está guardado cargar, es decir, acá está la instrucción cargar, acá no está guardado ejecutame el Office, ¿se entiende? Es decir, acá en esto se guarda solamente instrucciones y datos necesarios para ejecutar las aplicaciones. Por eso siempre hablamos de aplicaciones en general. Yo por ahí lo que cuando trato de darle ejemplos es para que ustedes se imaginen y lo lleven a la realidad, pero realmente estos chicos son ceros y uno en su estado más puro. En este caso estamos hablando de instrucciones básicas que ustedes vieron con el profesor Walter, que es iniciar, no me acuerdo ahora todos bueno, los códigos que tiene, pero es iniciar, ejecutar, mover, sumar, son las instrucciones. O sea, ni siquiera
Ni siquiera es la palabra suma puntualmente, sino add, sum, move, o sea, todas esas son instrucciones y es esa la información que se guarda en la caché. ¿Eh? Que las aplicaciones, fíjense que acá dice, O sea, profe, la caché guarda la dirección de la acción que vos querés hacer, de tipo de lo que ocupa el programa al que vos llamaste. Yo llamo al Word y me va a cargar leer, escribir, tipo pasar una información de un lado a otro. Eso es lo que ya tiene en exacto, la caché. exacto. No guarda la información, estoy buscando uno. Bueno, ahora no la voy a encontrar. Fíjate que acá dice que la misma dirección virtual puede ser utilizada por aplicaciones diferentes. ¿Mm? Es decir, las aplicaciones hacen uso de las instrucciones, de las microinstrucciones internas al computador. La memoria principal no guarda tu partida de FIFA. O sea, no guarda FIFA de fútbol. Es decir, no guarda tu partido ganado. Eso no se guarda en la memoria principal. Eso se guarda en la memoria secundaria. Eso se guarda en el disco. Esos son datos que se guardan en el disco. No es lo mismo. ¿Mm? Por ejemplo, el Microsoft, el Windows, ¿dónde está guardado? En el disco C. Todo lo que es el sistema operativo se instala en el disco C, ¿no es cierto? ¿Es así o no? Cuando ustedes van a instalar, todo está ahí, pero el cómo se va a ejecutar el sistema operativo, o sea, qué instrucción se va a utilizar para ejecutar el sistema operativo, es lo que está en la memoria. Esa es la información que se guarda en la memoria. ¿Estamos, chicos? Ahí tenemos lo que es el diseño de la memoria lógica. Fíjese que en este caso la caché está directamente unida a lo que es el procesador sin pasar por lo que es el controlador o el semáforo del manejador. ¿Mm? En cambio, en la dirección física, la caché se encuentra después de lo que es el manejador de hardware. Esto ya es una cuestión de hardware. El MMU es un hardware que está dentro de lo que es la placa madre que se encarga del control de la memoria caché. Eso es respecto a lo que son las direcciones de la caché. Ahora, el tamaño, acá entra lo que ya veníamos viendo, que lo que se busca es que la longitud sea lo suficientemente chica como para que el costo del bit sea lo más cercano al costo de bit de la memoria principal, es decir, que el costo de hacer la memoria caché no sea muy elevado y que sea lo suficientemente grande como para que el tiempo de acceso sea cercano a lo que es de forma individual a la caché. Cuanto más grande es el caché, mayor número de componentes tiene. Cuando hablamos de componentes, estamos hablando de las compuertas lógicas. Toda la parte que ustedes vieron en la unidad 3 está muy relacionado con esto. Cuando hablamos de tamaño, cuando hablamos de simplificar, de amplificar, estamos hablando de cuántas compuertas lógicas, de cuántas se necesitan para construir eso, para tener esa caché. Tal vez no hablamos de físicamente un tamaño mayor. O sea, ustedes miran y el chipcito va a ser lo mismo que un caché de un tamaño, un caché de 16 a un caché de 512.
físicamente hablando, mirando el caché, sea lo mismo. ¿Cuánto va a variar en el número de componentes internos? Es decir, en la cantidad de compuertas lógicas que se van a requerir para lo que es el direccionamiento en el caché. Es decir, imagínense cuánto es el costo, cuánto nos demanda meter mayor cantidad de compuertas lógicas. A eso es a lo que se refiere con el mayor número de componentes. Igual, imagínense que a mayor número de compuertas lógicas, es decir, cuantas más puertas ustedes tengan que abrir, más lenta se va a volver la caché. Es decir, las memorias caché más grandes tienden a ser más lentas que las caché más chicas. Ahí tienen los distintos tamaños de las caché de acuerdo a los procesadores. Pero no, fíjense que allá en su momento, hasta el 89, solamente hablábamos de una sola tipo de caché. Después, más adelante, es cuando se empiezan a dividir las caché en los distintos niveles. Fíjense que, Profe, perdón que le sí, moleste. Pregunto, ¿caché L1, L2 y L3 son caché físicamente separados? O sea, ¿son tres chips diferentes o no, es un propio chip separado en tres partes? puede ser lo que vos quieras, sé lo que tú quieras ser. Son separados. Las caché, las L1 están dentro de lo que es el procesador ya integrado, pero se siguen utilizando a la vez la caché L2, eso vamos a ver más adelante, que están integrados dentro de lo que son las placas madres. O sea, caché L1 es el procesador, caché L2 es la de la placa madre y caché L3 podría ser el de la memoria. Exacto, puede llegar a ser así. E incluso los dispositivos de entrada-salida hoy en día traen sus propios cachés. Por eso es que acceder a los dispositivos de entrada-salida hoy en día está siendo más rápido porque ellos mismos ya traen sus niveles de caché. Puede ser que sean cachés separadas, es decir, que sean como chips separados, como puede ser que sea una sola caché sería dividida en tres, jerarquizada en tres formas. Pero eso lo decide el fabricante. Ahí en el aula virtual yo le subí un Word, creo que es, o un PDF, no me acuerdo, donde le dice cómo funciona internamente realmente lo que es la memoria caché, la L1, la L2 y la L3. Si lo leen, eso ya es cosa para que ustedes lo lean, van a ver que hay dos programas que se ejecutan que le devuelven la información sobre sus cachés. Les va a devolver la información de la caché de cada uno de ustedes en su computador. Pero eso lo dejo para lectura del hogar. Seguimos. Vieron que les dije que la memoria caché tiene líneas, C cantidad de líneas. Y la memoria principal tiene K cantidad de bloques. Entonces, cada línea, hablando de lo que es el función de mapeo, cada línea del caché va a almacenar un número de bloques de la memoria principal. Quiere decir, por ejemplo, que todos estos bloques que están acá, por decirlo de una forma, se van a meter solamente en esta línea que está acá. Una palabra tras otra. ¿Cómo tenemos mucho más bloques que líneas en la caché? Vamos a necesitar la función o mecanismo que vaya a mapear los bloques de la memoria en las líneas de caché. Y que pueda determinar en qué línea se encuentra un bloque determinado. Las dos formas que hay es el mapeo directo y el mapeo asociativo.
En los prácticos hablábamos de mapeo asociativo por grupo. El mapeo directo, como su nombre lo indica, es una correspondencia directa donde se mapea cada bloque de la memoria principal en una sola posible línea del caché. Es decir, un bloque va a ir en una sola línea. El siguiente bloque va a ir en la siguiente línea. No hay otra forma, es decir, el mapeo directo lo hace de esa forma. Y se expresa como tenemos I, donde I me representa el número de líneas de la caché, que va de J, que es el número de los bloques de la memoria, modulando hasta M, donde M es la cantidad de líneas de la caché. Es decir, el número de líneas de la caché está conformado por el número de bloques de la memoria más hasta la cantidad de líneas que tenga la caché. Fíjense que... ¡ay! Se me fue. Acá tenemos el mapeo dentro de lo que son mis líneas de caché de los distintos bloques de las memorias principales asignados a esa línea. Donde les dice que los primeros M bloques de la memoria principal se mapea a una única línea de la caché. Entonces, en la línea M, en la línea, por ejemplo, vamos a tener en el bloque BM, se va a mapear todo, o sea, todo lo que sea el BM se va a mapear en la que es la línea 0. El bloque de M más 1 se va a bloquear, se va a mapear todo en lo que es la línea 2. El bloque M más 2 se va a mapear en la L2 y así sucesivamente. Es decir, acá vamos a guardar todo un bloque completo, este que está acá es otro bloque completo, y así sucesivamente hasta mapear la mayor cantidad de direcciones de la memoria principal en la memoria caché. Básicamente, para identificar todos los bloques, lo que se hace es, fíjense que en cada bloque se le asigna lo que son etiquetas o tags de R-bit, que identifican cuáles son las líneas del caché. Lo que se agarra las direcciones, los bits menos significativos van a identificar a la palabra dentro del bloque. Porque de alguna forma tenemos que identificar cuál es la palabra que guardamos. Los restantes bits me van a identificar la dirección. Y dentro de esos bits, dentro de estos bits, los menos significativos de ellos van a representar la etiqueta. Fíjense que tenemos el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3, cada uno con una etiqueta para identificar cuáles son las direcciones que tiene acá adentro. Básicamente, esta metodología provee un único mapeo de los bloques en la memoria caché. Básicamente, al leer el bloque en la línea asignada, se necesita tener la etiqueta, es decir, etiquetar el dato para poder diferenciarlo de los bloques que van a ocupar la misma línea del caché. Es decir, hay que identificar de alguna manera. Ahí tienen más o menos para que ustedes se den una idea de cómo es que se guarda, qué información es la que se guarda en cada una de las líneas del caché. Les dice que se muestra un ejemplo utilizando correspondencia directa, donde la memoria es de 16K. 16K es igual a 2 elevado a la 14.
quiere decir que la I, las líneas de la caché van a ir desde J hasta 2 elevado a la 14 menos 1 por el 0, donde la asignación va a ser de esta forma. Esta asignación la determina la programación interna. Fíjense que en la línea 0 están todo el 0, 0, 1, FF. Se mantiene todo un tipo de bloque en general. No se van mezclando. Lo que se hace es, se agarra los bits, los primeros bits, y a eso, o sea, no hay dos bloques que se le asignen la misma línea que tengan el mismo número de etiqueta. Los bloques, este primer bloque que está acá, tiene respectivamente la etiqueta 00, 01 o FF. Básicamente, el caché lo que hace es presenta la dirección de 24 bits, que es el número de líneas que tenemos de 14 bits que se utiliza para el índice, que es un índice en particular dentro de lo que es la caché. Básicamente va buscando toda la información que tenemos en cada una de las líneas, va mapeando y le va mostrando la información y lo va empaquetando de una cierta forma. Va definiendo 2 bits de 4 para la etiqueta. Es decir, es bastante complicado entender cómo trabaja solamente con hexadecimal toda la información ahí adentro. Básicamente, lo que hace es aplicarle a cada línea, le define un número de etiqueta que identifica a qué línea pertenece, después va a definir una serie de X cantidad de bits para captar todo lo que es el bloque, y los 4 bits adicionales para determinar lo que es el principio y el fin de eso. ¿Qué es esto que está acá? Son instrucciones. Nada más, o sea, no, más allá de eso, nos carece de interés cómo lo mapea y cómo lo va direccionando. Básicamente la desventaja que va a tener es que va asignando líneas fijas a determinados bloques de memoria. Es decir, tenemos una X cantidad de líneas para X cantidad de bloques de memoria. Si el programa llega a hacer referencia a dos palabras que están en dos bloques diferentes, va a producir que dos bloques continuamente entren y salgan de la caché. Es decir, continuamente se va a estar buscando esta información dentro de lo que es la caché. Esto, tener tener palabras guardadas en dos bloques diferentes, funciona de forma negativa hacia lo que es la ganancia o la pérdida. Imagínense que la memoria tiene que ir a buscar todo primero, tiene que ir buscando línea por línea para encontrar 2 veces las palabras que está buscando. Lo ideal es que se encuentre todo en una sola línea, entonces no se tarda tanto. El mapeo asociativo o correspondencia asociativa lo que hace es que cada bloque de la memoria principal pueda ser almacenado en cualquier línea de la caché. Es decir, no dice que la línea 1 tiene que guardar el bloque 1, la 2 no. En este caso se puede guardar cualquier bloque en cualquiera de las líneas. No es necesario seguir un orden estricto. El control de la caché va a interpretar la dirección de la memoria principal dividida en dos campos. Vamos a tener la etiqueta, que va a identificar el bloque de memoria. Para saber dónde se encuentra dentro de la caché y realizar la comparación con todas las etiquetas que se tengan dentro de las líneas de la caché. Es decir, vamos a tener el campo tag, que me identifica
Fíjense que acá tenemos otra forma de representarlo que me identifica qué etiqueta corresponde a qué bloque. Vamos a decir, todas las etiquetas que empiezan con 00 corresponden a este bloque, todas las que empiezan con 16 corresponden a este bloque, todo lo que empiezan con F corresponden a este bloque, a este que está acá. Es decir, cada etiqueta me va a diferenciar a qué bloque pertenece y los datos propiamente dicho que me van trayendo. De esa forma, la dirección, la palabra principal, queda conformada por la etiqueta propiamente dicha, la línea donde tenemos guardado y la palabra. El campo de la palabra, en este caso, ningún campo en la dirección de memoria corresponde a la línea del caché. Es decir, no hay una correspondencia de decir la línea 00 de la dirección de memoria se corresponde con la línea 00 de la caché. En este caso, la cantidad de líneas de la caché va a ser independiente. No interesa el formato de la memoria principal, es decir, el número de líneas no va a estar determinado por los formatos de direcciones de la memoria principal. En el caso de la memoria directo, sí, están determinados por esto. Básicamente, para determinar si lo que nosotros estamos buscando está en la caché, el controlador lo que debe hacer es buscar en todas las etiquetas para buscar la coincidencia. Es decir, busca en toda la memoria caché para encontrar la coincidencia. Es decir, va a buscar esta etiqueta, solamente la etiqueta, para determinar en base a la etiqueta en qué bloque de memoria se encuentra en qué línea se encuentra almacenada la dirección de la instrucción de la memoria principal. Para mejorar esto es que tenemos la correspondencia asociativa por conjunto, que es básicamente una solución de compromiso. Lo que se busca es encontrar la mejor forma de solucionar, es decir, agarrar lo positivo de los dos anteriores y descartar las desventajas. Básicamente la caché va a estar dividida en conjuntos. En este caso vamos a tener B cantidad de conjuntos, donde estos conjuntos van a tener una X cantidad de líneas. Esto les juro que no es que yo haya cambiado las letras. Así ya viene, en la teoría ya viene escrita de esta forma. Donde I me representa lo que es el número de conjuntos de caché. Es decir, este conjunto. J me representa lo que es los bloques de la memoria principal. Y M es el número de líneas de la caché. Entonces, M, mi número de líneas de la caché, va a ser igual a mi conjunto de caché por mi conjunto de bloque de memoria principal. Básicamente utilizando esto, básicamente dividiendo al caché en conjuntos de línea, el controlador lo que hace es interpreta la dirección como tres campos. Va a etiquetar como etiqueta el conjunto y la palabra. Básicamente, los débits del conjunto van a estar especificados entre 2 elevado a la d cantidad de conjuntos que tengamos. Y los bits de los campos etiqueta y de conjunto van a especificar los bloques de la memoria principal. Es decir, dentro de lo que es
los campos van guardados los bloques. En este caso, las etiquetas de la dirección de memoria son largas, es decir, la dirección de la memoria es muy larga y se debe comparar con la etiqueta de cada línea del caché. Esa es en la correspondencia asociativa. En lo que es la correspondencia por conjunto, lo que se hace es que la etiqueta de dirección sea mucho más corta y solamente se van a comparar las etiquetas que se encuentren dentro de un conjunto determinado de líneas. Es decir, no se va a buscar dentro de todas las líneas del caché, sino que se va a buscar solamente dentro del mismo conjunto del caché. Básicamente, sí, en este caso, si mi conjunto de líneas de la caché es igual a mi M, la técnica asociativa se reduce a una correspondencia directa, es decir, estamos hablando de una línea de caché, una línea de memoria. Si mi conjunto de líneas de caché es igual a 1 y K es igual a M, es una asociación totalmente, es una dirección totalmente asociativa. ¿Mm? Básicamente, usar dos líneas por conjunto mejora la tasa de acierto respecto de lo que es la directa. Utilizar 4 vías va a mejorar, va a generar una mejora adicional con un costo relativamente pequeño. ¿Mm? Básicamente, incrementar el número de líneas no surge este mismo efecto. Cuando hablamos del 2 y del 4, son la cantidad de vías que tenemos dentro de lo que es la memoria caché. Profe, perdón que le interrumpa. O sea, para resumir, no sé si estoy correcto, Es el mapeo, complicado, sí. el mapeo directo y la diferencia con el mapeo asociativo en tema de funcionamiento, podríamos decir que el mapeo directo hace que la caché no sea tan exigida, ¿o no? O sea, en el sentido, hace que la caché se esfuerce menos a costa de velocidad, porque se Exacto. escribe en una línea, se escribe El bloque. la... Sí, y en el Ujú. otro se exige más al caché, pero te ofrece un boost, por decirlo así, de velocidad. Exacto. En el otro, vos lo que le estás diciendo es, yo te voy a exigir que en lugar de buscarme por línea, me busques por conjunto. Yo te voy a exigir que me dividas en 4 líneas, en 4 vías, todo el bloque completo de la memoria y que adentro de ahí, de eso, de alguna forma metas toda la memoria principal. Es decir, es un costo muy bajo, no me genera costo, mejora el rendimiento, pero exige más a lo que es la memoria caché. O sea, uno hace que por tipo exagerando, la vida útil, en el caso del mapeo directo, sea más larga de la caché, y en el otro hace que sea más corta, pero con más velocidad, más potencia. No, no tiene nada que ver el Ah, número del ciclo de vida. No, no le afecta nada. Puede generar a la larga que decrezca el rendimiento, pero no tiene por qué afectarte en lo que entonces es la vida. el mapeo asociativo es la mayoría de veces mejor que el mapeo directo, ¿o no? La, la última, esta, la que es Sí, sí, sí. Perdón, o sea, la asociativa por conjunto por es lo conjunto. mejor de lo mejor, digamos. Es lo que se está usando hoy en día. Básicamente esto, la directa y la asociativa ya no se usan más. Ya se están dejando de lado justamente. Ok, gracias. Acá estamos con lo que es el algoritmo de reemplazo, es decir, qué pasa con la información que tenemos guardada
¿Cómo la voy borrando? ¿Mm? Existen 4 formas de borrar la información dentro de la caché. La primera es reemplazar el bloque menos usado recientemente, es decir, el bloque completo menos usado, el LRU. Esa es una forma. El otro es reemplazar, es decir, estamos hablando de sacar la información, reemplazar por FIFO. Es decir, se reemplaza el bloque que ha estado en caché más tiempo. Que haya estado en caché más tiempo no quiere decir que haya sido el más referenciado. Puede ser de que esté el que esté más tiempo ahí y nunca fue referenciado en ningún momento. Es decir, se saca el bloque que se detecta que lleva más tiempo dentro de la caché. El tercero, o el LFU, es reemplazar el bloque menos frecuentemente usado. Es decir, la diferencia está que en el primero es el que menos usó. Es decir, se va a reemplazar el que tenga valor 0. A partir de ahí empezamos. Y del 0, el que menos usó. Y en Profe, este caso, perdón, en el LRU, en cada línea de código entonces también tiene una porción para el tema de un contador, para que sepa cuántas memoria, veces. el ciclo. Vos en todo tenés ciclo de instrucción. El ciclo, en este caso, dentro de la memoria también tenés tu ciclo de memoria. Pero eso está dentro del caché o ya es cosa del procesador. No, eso ya es caché. La caché sabe cuánto tiempo lleva almacenado cierto bloque. Y lleva un contador para saber cuántas veces se referenció a un bloque en particular. Fíjate que en ningún momento hablamos de reemplazar un bloque que ha sido usado. Siempre hablamos de reemplazar un bloque que nunca se usó, que fue el que primero se cargó cuando se prendió la computadora, o reemplazar el bloque menos frecuentemente usado. O sea, depende de lo que tengamos dentro de la caché va a determinar cómo va a reemplazar la información. También va a determinar si reemplaza todo o si solamente reemplaza una parte del bloque. ¿Mm? Generalmente, el más efectivo y el que casi todos usan es el primero, el LRU. Obviamente, imagínense, yo traje información de la memoria principal. Me fui, yo soy la memoria caché, me fui, busqué toda la memoria principal, hice el mapeo, traje todos los bloques. De todos los bloques que traje, hay 5 que ninguna aplicación nunca los referenció. Hay 5 que nunca, jamás fueron referenciadas. Por lo tanto, no me aumenta mi hit, no me aumenta mi acierto. Y hay una cierta cantidad de bloques que me están aumentando mi falla, mi miss. ¿Por qué? Porque como no tengo espacio para almacenar la información, el procesador se va a buscar la memoria principal y trae. Es decir, mi fallo está aumentando. Y tengo 5 ociosos. Entonces lo que hago es reemplazo el bloque que no estoy usando. Si no lo estoy usando, ¿para qué lo voy a tener? Me está usando lugar el pedo. Entonces, a ese bloque lo saco. Y traigo lo que estoy necesitando efectivamente para ejecutar las aplicaciones. Este es el más común usado. Generalmente lo que se hace es, se elimina, se sustituye el bloque que se mantuvo en la caché por más tiempo sin que sea referenciado. Básicamente lo que hace es agregar al conjunto de 2 vías, o sea, al asociativo por conjunto, el de 2, se le agrega a cada línea, se le agrega un bit de uso. Ese bit de uso se va a poner en 0 o un 1
dependiendo si fue referenciado o no. Entonces, cuando se va a transferir el bloque, se utiliza la línea cuyo bit es 0, es decir, cuando vamos a reemplazar todo lo que no se usó. En este caso, el LRU, como se trata de reemplazo de la memoria más usada recientemente, es decir, va a mantener las posiciones de la memoria más utilizadas, la tasa de acierto del LRU al eliminar los que son menos usados o los que están en 0, tiene una mejor tasa de acierto, es decir, no genera que yo elimine algo que más tarde la memoria tenga que ir a buscarlo nuevamente. Después la otra posibilidad es el FIFO. En este caso se le va asignando el número de orden, el número en que van entrando, y el algoritmo FIFO, mediante lo que es round robin o buffer circular, va eliminando a los que primero ingresaron. La otra técnica, la tercera, es sustituir el bloque que ha experimentado menos referencia. En este caso es un contador por cada línea, es decir, se cuenta cuántas veces fue referenciado un bloque en particular. Y el cuarto, vieron que yo les dije que hay 4, pero acá solamente nombramos 3. Hay otra técnica, una técnica aleatoria, no se utiliza. ¿Por qué no se utiliza? Porque no tiene motivo de ser utilizado. Dice que consiste simplemente en reemplazar en forma aleatoria. Yo agarro y digo, tengo que reemplazar, estoy llena, tengo toda mi información llena, tengo que reemplazar algo. En este caso agarro al azar X cantidad de lugares y los elimino. No me importa si fue el más referenciado, el menos, no me interesa. Nada, elimino al azar cualquiera. Digo, necesito espacio, vos te vas. Mediante estudios de simulación, básicamente esta técnica no genera mejores prestaciones, es decir, las prestaciones son ínfimas al lado de utilizar alguno de los algoritmos anteriores. El más común, como le vuelvo a repetir, es el LRU, eliminar lo menos utilizado. Una vez que eliminé la información, tengo que determinar qué políticas de escritura voy a implementar. Es decir, por un lado, tengo que determinar cómo elimino y por otro lado voy a determinar cómo escribo. Profe, Para el cómo escribo, sí, perdón, en la hora de la eliminación de los archivos, ¿solo se utiliza uno? O sea, ya no, el fabricante o el propio caché decide. el fabricante decide dentro del diseño de la caché. Ah, porque yo estaba pensando la combinación entre el LRU y el otro que no me acuerdo cómo se llama, que es eliminar el archivo más grande. Que pase primero por el LRU, que seleccione los menos usados y que el FIFO seleccione el más grande. Pero no es el más grande, el FIFO no es el más grande. El FIFO es el bloque que estuvo más tiempo en caché, primero en entrar, primero en salir. No Ah, es no, el bloque más perdón, me grande. confundí. Pensé que había uno que era el que más grande, el archivo más grande, digamos. No, no. En todos los casos estamos hablando de frecuencia de uso. En el Perdón. primero, No dije nada, no dije nada. no, es uno solo y define el fabricante. Estamos hablando de frecuencia de uso, nada más. Cuando elimino los archivos de la memoria caché, tengo que definir cómo voy a traer, cómo voy a escribir la nueva información. ¿Qué pasa? Si el bloque que fue que se tiene que eliminar no puede ser modificado, es decir, si no puedo modificar la información antigua que tengo por algún motivo,
Puede darse el caso que tengo el LRU y mi información es vieja, es decir, fue lo primero que cargué, no es nada actualizado, pero necesito que siga ahí porque lo sigo utilizando. Básicamente lo que hace la memoria caché es sobreescribir el nuevo bloque sin actualizar el antiguo. Básicamente acá, en este caso, chicos, estamos hablando de escribir la información, traer la información, actualizar la información. Cuando hablamos de escritura es actualizar la información que tenemos. ¿Qué pasa? Si una aplicación hace uso de una información que está guardada en la caché y modifica esa instrucción, ¿cómo escribo esa información en la memoria? Es lo que buscamos determinar acá. Si la escritura fue modificada en la caché, solamente la información fue actualizada en lo que es la caché, también tengo que actualizar en la memoria principal. ¿Por qué? Porque tiene que haber consistencia de información. Ambas memorias le tienen que brindar la misma información al procesador. Es decir, antes de transferir el nuevo bloque, la memoria principal y la memoria caché deben de tener la misma información. Básicamente, con esto tenemos varios problemas, un par de problemitas. ¿Qué pasa si un dispositivo, cualquier X dispositivo de entrada-salida, por ejemplo, está ahí en el ejemplo, accede a la memoria principal? Básicamente, si el dispositivo de entrada-salida modifica solamente la información en la caché, es decir, trabajó solamente con la caché, hizo todas sus actualizaciones con la memoria caché, esa información que se encuentra en la memoria principal ya no es válida. Es decir, lo que guardó la memoria principal ya no es lo mismo que la información que se tiene en la memoria caché. Pasa lo mismo si es al contrario. Pasa lo mismo si la memoria caché trajo la información y la presenta, pero el dispositivo de entrada-salida modificó luego de esto la información dentro de la memoria principal. Entonces, la información que tenemos guardada en la memoria caché ya no es válida, no es la misma información, ¿no? Ese es un problema. Otro problema es cuando varios procesadores, acuérdense que hoy en día estamos hablando de 9 procesadores, en algunos casos, estos procesadores se conectan al mismo bus. Cada uno de ellos tiene su propio caché. Acuérdense que les había dicho que los niveles de caché, la L1, hoy en día ya estaban en los procesadores. Quiere decir que cada procesador tiene su propia memoria caché. En este caso, si se modifica la información, o sea, si se modifica la palabra en una de las caché, básicamente todas las otras caché van a tener información que ya no es fidedigna. En este caso estamos hablando, en estos dos casos, lo que se busca es, tenemos que ver cómo solucionamos esto, qué política de escritura usamos para que no pase esto. No puede haber inconsistencia entre lo que está en la memoria principal y lo que está en la memoria caché. Para esto existen dos técnicas. Sí. Tenemos el técnica de escritura inmediata y el de post-escritura. En la técnica de escritura inmediata, quiere decir que va a demandar más tiempo, va a demandar tráfico sustancial, es decir, voy a tener más tráfico porque lo que hago con escritura inmediata es escribir
todas las modificaciones, todas las operaciones que yo haga en la memoria principal y en la memoria caché al mismo tiempo. Si yo modifico un dato de la memoria caché, automáticamente también tengo que modificar el dato en la memoria principal. ¿Por qué hago esto? Para mantener la consistencia. Realmente lo que vale es lo que está en la memoria principal. El contenido que está en la memoria principal siempre es el contenido válido. Y entonces, si yo modifico una información en la memoria caché, automáticamente lo tengo que actualizar en la memoria principal. Básicamente, los procesadores monitorean el tráfico para ellos también tener su propia coherencia de la memoria caché. Es decir, cuando la memoria caché se actualizó en el procesador 1 y el procesador 1 escribió tanto caché como memoria, todos los otros procesadores tienen que actualizar automáticamente su caché. La desventaja, como les dije, es el tema del tráfico y se genera el cuello de botella. Al aumentar el tráfico tenemos más, se vuelve más lento todo. El otro caso es, la técnica de escritura es post-escritura. Es decir, cuando el bloque actualizamos solamente la información en la memoria caché. Una vez que este bloque fue reemplazado por la nueva información, recién se actualiza la memoria caché, en la memoria principal, perdón. Es decir, trabajo todo en lo que es la memoria virtual, la memoria caché, y después recién cuando terminé y está sustanciado lo que es el cambio, recién lo escribo en la memoria principal. Básicamente esto lo que hace es minimizar las escrituras en memoria, es decir, minimiza el uso del bus. Básicamente se activa un bit dentro de cada línea, que ese bit me indica que es actualizar, es decir, me indica que esa información que tengo en esa línea de caché se tiene que actualizar en la memoria principal. Después de que fue sustituido, una vez que yo saqué los datos de la memoria caché, esa información se tiene que actualizar en la memoria principal sí o sí. No puede pasar de que yo reemplace la información que tengo en la memoria caché sin llegar a actualizar en la memoria principal, porque si no la memoria principal queda desactualizada. El inconveniente es que mientras esto ocurre, es decir, mientras yo estoy modificando la información, mientras yo estoy actualizando la información en la memoria caché, todas las demás aplicaciones que están entrando a lo que es el módulo de memoria principal van a tener información no válida. Es decir, la información que se encuentra en la memoria principal es información no válida y se tiene que ver de que los módulos de entrada-salida, por ejemplo, o las otras aplicaciones que quieren acceder a esta información, primero lo hagan sí o sí a través del caché. Es decir, yo tengo guardada información en la memoria caché, yo hice algo con esa información, tengo que reemplazar esa información, tengo que fijarme si lo hago inmediato o post, pero yo tengo que actualizar la memoria principal. Eso es algo obligatorio sí o sí, porque si no se genera inconsistencia de información. El tamaño de la línea. Cuando incrementamos lo que es el bloque que se trae la memoria y se pone en lo que es la línea de caché, básicamente lo que hacemos, o sea, si aumentamos el tamaño del bloque de la memoria principal y ese bloque lo traemos a las líneas del caché, también estamos aumentando lo que es la línea del caché. Básicamente lo que buscamos con esto es aumentar el hit. ¿Por qué? Porque por cada palabra que yo traigo de la memoria principal, existe un alto número de probabilidades de que la palabra buscada también sea vecinas a la que yo estoy necesitando. Y es decir, si yo aumento
la cantidad de información que traigo de la memoria principal, aumento las posibilidades de éxito. Básicamente por lo que es la localidad, por el principio de la localidad vecina. Básicamente, al aumentar el tamaño del bloque, más datos son llevados a la caché. Pero mi éxito va a empezar a decaer cuanto mayor sea el bloque y la probabilidad de utilizar esa información vaya decayendo. Es decir, no necesariamente el aumentar los bloques me va a garantizar en un 100% que voy a mejorar mi hit, mi éxito. Bloques más grandes van a reducirse en lo que es los bloques que caben dentro de la caché, porque los contenidos, ya tenemos contenidos anteriores en la caché, es decir, mi caché siempre está cargada, siempre va a tener información. Y a medida que el bloque se va haciendo más grande, cada palabra adicional que yo quiera agregar está más lejos de lo que yo quiero, de la búsqueda que quiero. Tiene sus pros y sus contras. Esto, en este caso, es un tema más que nada estadístico, de ver si aumentar el tamaño me va a aumentar la tasa de acierto. Porque si yo aumento el tamaño, por un lado sí, por el principio de vecindad, puede ser que palabras que yo vaya a referenciar sean vecinas a las que yo estoy referenciando ahora. Ese es un principio de probabilidad. Pero ¿y qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si existe la otra probabilidad de que al aumentar el bloque estoy aumentando información que nunca va a ser referenciada? Es decir, información que me va a estar ocupando espacio innecesario. No se encontró al día de hoy un valor óptimo. Es decir, no se ponen de acuerdo cuál es el valor óptimo del tamaño de la línea. Si varía entre lo que es 8 y 64 bytes, es algo parecido a lo más óptimo que se puede llegar a definir. Y el último tema que vemos, el último tema referido a lo que es caché, son los distintos niveles. Originalmente las caché tenían una sola caché, era solamente una. Hoy en día la norma establece el uso de múltiples caché. Dentro de esto hay aspectos de diseños relacionados con este tema. El número de niveles y el uso de caché unificadas frente a cachés separadas. Profe, Sí. cuando dijo normas, ¿se refiere al tipo de alguna ley que hayan puesto? ¿O es que se puso la norma en el sentido de que es lo genérico, en el sentido de que es lo más común que se utilicen varios? El de me estás Sí. hablando de memoria caché, estaba hablando de este tema. Yo pensé que fuimos al tema anterior. No, este. No, es el hecho que sea lo más común hoy en día. ¿Me Es como entendés? decir el puerto de carga tipo C, que todos los celulares, por decirlo así, vienen con ese porque es lo más común, es lo que más hay y lo que mejor anda. Exacto, así es. Si por norma, por costumbre, por lógica, por usos y costumbres, el uso y costumbre te establece la norma, ¿se entiende? Es decir, es lo más común hoy en día. Y fíjate que volver a lo viejo es obsoleto. Estamos hablando de, en mi caso yo tengo 5 procesadores en mi computadora. Imagínate lo lenta que va a ser mi computadora si tuviera que tener una sola caché. Además de que no le va a dar abasto, porque la caché es muy chiquita. Entonces, la norma, lo estándar, lo establecido, es el uso de múltiples cachés. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ya venimos viendo de que vamos teniendo mayores
mayor integración de chip en menos espacios, ¿no es cierto? Es decir, cada vez tenemos placas más chicas con mayor cantidad de componentes. Entonces, el aumento de este tamaño de integración, de esta densidad de integración, hace posible tener una caché dentro del procesador. Es decir, tener una caché dentro del procesador lo que hace es que este sea más veloz, que la información esté más rápida porque está más cercano todavía. En estos casos se lo determina como caché on chip, o sea, el caché se encuentra dentro del chip. Comparándolo con los que son accesibles a través de un bus externo, es decir, comparando con las cachés que se encuentran fuera, estos tipos de caché va a reducir lo que es la actividad con los buses externos al procesador. Al reducir el uso de los buses externos, también reducen los tiempos de ejecución. Al reducirse los tiempos de ejecución, aumentan lo que es la performance, es decir, estamos hablando de máquinas más veloces. Básicamente, eliminamos lo que es el uso del bus si toda la información ya se encuentra dentro del caché on chip. Básicamente, también al liberar el bus de ir a buscar la información en la memoria principal, es decir, al liberar el bus de ir a buscar en la memoria caché, ese tiempo, ese acceso, también permite que el bus esté libre para realizar otras actividades, es decir, lo deja libre para que pueda realizar más actividades, no lo satura, por lo tanto, la performance de la computadora va aumentando. Profe, disculpe, ¿usted sabe algo sobre el caché 3D que empezó a implementar AMD? Wow, ya estamos en el caché 3D. Ahí le mando por chat un texto que encontré recién en un artículo. Dale, Sí, es verdad. Eso quería preguntar cómo funcionaba, si sabía algo. me mataste, no lo sé. Si querés lo estudio y lo vemos el lunes. Bien, Mándamelo. ahí mandé un artículo por el chat. Sí. Ahí lo abrí. Es para los juegos. Y parece ser que donde más se beneficia es ahí, pero no sé la Pero verdad. incluso fíjate que es una AMD. Sí. ¿A qué voy a que es una AMD? Tradicionalmente los AMD tienen mejores unidades aritméticas lógicas. Las mejores unidades aritméticas lógicas las tienen las AMD. Por lo tanto, los mejores gamers son AMD. Y Yo tengo también entendido tienen mejores que funciones en multinúcleo también. eso, Sí, que AMD se desempeña mejor en multinúcleo, mientras que Intel en mononúcleo. exacto. Fíjate que acá estamos hablando caché L3, pero es una Razer. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Fíjate que es lo mismo que yo les estoy por decir ahora. Déjame lo leo y lo vemos el lunes. Dale, lo que yo entiendo es que la caché L3, en vez de estar o sea, normalmente en dos dimensiones, están como estaqueadas en capas, una encima de la otra, y eso hace que pueda tener mucho mayor tamaño de caché. Ujú, debe ser. Hay Voy a que leer ver bien. igual. Pero puede ser que ese sea como el futuro de las memorias caché, a partir de ahora, digamos, porque eso es nuevo, es 2021 me parece que salió el primero, y ahora siguen, creo que este año salió otro, o el año Fíjate, pasado salió el último. fíjate que yo termino con que tenemos una caché L3. Sí. ¿Mm? Entonces, esto está lo que yo te decía hoy en día, hoy más temprano. Tener la caché on chip, o sea, tener la caché dentro del procesador, deja abierta la cuestión si es deseable tener una caché externa, o sea, mantener lo que es la caché externa. Generalmente se hace,
generalmente se deja y se tiene las dos cachés. Y ahí es donde entra a jugar la caché L1 y la caché L2. La L1 es la más cercana al procesador porque está básicamente dentro del procesador. Y la L2 viene a ser lo que hasta este momento conocíamos como caché normalmente, es decir, es una caché externa. Básicamente lo primero que se hace es se busca en la caché que esté más cercana al procesador, que es la L1. Si no encuentra la información ahí, va a ir a la externa, va a utilizar el bus, se va a conectar con la externa. Y a partir de ahí, si no lo encuentra, recién se va a conectar con lo que es la memoria. ¿Mm? Si no tenemos la memoria externa, es decir, si no tenemos la caché off-chip, va a hacer directamente la petición a la memoria, se va a conectar directamente, la L1 se va a conectar directamente con lo que es la memoria principal para, a través del bus, para traer la información. En este no es óptimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una memoria que está dentro del procesador, se va a ralentizar mucho su búsqueda si tiene que utilizar el bus para llegar a la memoria. Vamos a obtener prestaciones muy bajas. Esta es la respuesta al por qué hoy en día tenemos la caché L1 y la caché L2. Básicamente, para lo que es la externa o la caché L2, básicamente no usan el bus de sistema para la transferencia entre lo que es la L2 y el procesador, sino que se les da un camino dedicado para reducir lo que es el tráfico del sistema. Básicamente, con lo que es la integración, con lo que es la reducción de las dimensiones de los componentes, esto es muy fácil hoy en día, de poner un bus dedicado entre lo que es la L1 y la L2. Básicamente, estábamos pensando en añadir lo que es una tercera, esto dio posibilidad a que los microprocesadores modernos vayan llevando la L2 al chip del procesador, es decir, que el procesador tenga las dos memorias caché, es decir, la L1 y la L2, y que la externa sea la que se transforma en L3. En ese caso estamos hablando de tener 3 niveles distintos de caché. Lo que se hace es, generalmente se destina la L1 para lo que son los datos, la L2 para lo que son las instrucciones, y ahí tenemos todo. Es decir, la L1 se especializa solamente en almacenar todo lo que son los datos, la L2 se especializa solamente en mantener todo lo que son las instrucciones, y al estar dentro del procesador son mucho más rápidas. Y la L3 almacena, sigue funcionando como una memoria externa o off-chip, que lo que hace es almacenar, o sea, trabaja normalmente como siempre, almacena tanto datos como instrucciones. Acá está, básicamente, eso es lo que le dije. Que se separa la caché en dos, una dedicada a instrucciones y la otra a lo que es la dato. Básicamente, en este caso vamos a tener un tasa de aciertos mayor que una caché. Y la ejecución va a depender más aceptaciones de instrucciones que de datos. Es decir, se va a tender a llenar lo que es las instrucciones, más captación de datos, y es decir, vamos a tener que empezar a trabajar más unificadamente todo lo que es la información, porque antes se traía tanto datos como instrucciones, y hoy en día se especializan solamente en una en traer los datos y la otra en tener las instrucciones, por lo tanto se tiene que mantener una coherencia entre los dos. Básicamente para los que son las máquinas superescalares, que son las que vos me estabas hablando precisamente, la tendencia es que se tengan las cachés separadas para tener ejecuciones paralelas de instrucciones y que precaptación de instrucciones a futuro. Es decir,
acelerar lo que son las gamers, básicamente. Elimina la competición del caché por lo que es el proceso de instrucciones y la ejecución. Se elimina también el tiempo de búsqueda en el bus. Y generalmente se captan las instrucciones antes de ir a buscarlas y se van llenando con las instrucciones que van a ser ejecutadas. Profe, la memoria esa 3D, la memoria caché 3D que estaba hablando el chico, nuestro compañero, pregunto, al estar una arriba de la otra, ¿eso no genera un problema también en la parte de la disipación? O sea, que el chip agarre más temperatura. Y es la misma respuesta que le di a tu compañero. Voy a leer, voy a investigar, voy a buscar y les respondo el lunes. Ah, porque yo, o sea, Acuérdense, calculo que el chip, el caché no levanta mucha temperatura porque no, creo que no suele estar refrigerado. no, no está Le refrigerado. bajan la frecuencia del reloj al procesador para que funcione. No. Hasta acá llegamos, chicos. Esto es todo lo que acá está cómo está hecho. Tendría que leerlo, tendría que investigarlo, y les respondo el lunes. Acuérdense que nosotros dentro de lo que es la asignatura damos lo básico, es decir, damos lo que ustedes tienen que interpretar y entender para lo que es el funcionamiento de las computadoras. ¿Mm? Eso es así. Nosotros lo que le enseñamos es a interpretar cómo funciona la computadora, cómo se relacionan los distintos componentes. Obviamente, chicos, entiendan, nosotros por ahí no vamos a saber lo último de lo último de lo último que salió, porque no es nuestra intención que ustedes le digamos, lo último que salió es el procesador super escalar, super racer con tal cosa. No, lo que nosotros buscamos, lo que nosotros queremos lograr dentro de lo que es la asignatura, es que ustedes entiendan, interpreten cómo es el funcionamiento interno de la computadora. ¿Mm? Después de ahí, es tarea de ustedes actualizarse. Es tarea de ustedes buscar la última información, es tarea de ustedes definir en base a la información que nosotros le damos, cómo armar su computadora, por ejemplo. ¿Se entiende? Chicos, Sí, profe, le comentaba por curiosidad nomás por si estaba enterada, ya que estábamos hablando de caché y que estábamos terminando la clase. no hay problema, Era eso corazón. nomás. Dale, muchas gracias. ¿Vamos? Nos vemos el lunes, corazones. Dale, profe, nos vemos. Chao, profe, que tengan muy linda Luego. noche y lindo fin de. Y que me mejore para el lunes, ¿sí vos? Besitos. Recording stop.